Buenos días, hermanos, bendiciones. En esta preciosa mañana, saludamos a todos los hermanos del Ministerio SEA 63 que han estado recibiendo la enseñanza de delante del rostro de Dios, Corandeo. Hoy llegamos al día final. Esta enseñanza ha sido buena para todos nosotros. Dios nos ha hablado a través de su palabra de los enemigos que tenemos, de cómo debemos vivir agradando el rostro de Dios, cómo debemos caminar, cómo debemos agradar a Dios. Una serie de cosas que hemos aprendido esta semana buenas. Recuerden que la serie se llama Delante del rostro de Dios, Corandeo, usando la frase de los reformadores del siglo XVI. La lección que tenemos de hoy, para hoy, la final, tiene que ver con la culpa y el perdón. Vamos a analizar varios aspectos de lo que es la culpa y el perdón a través de la escritura. Eh, Recuerden nuestro texto base, hermanos, que es Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se le dará por añadidura. Oramos en esta mañana poniendo este estudio bíblico en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana, venimos delante de tu presencia, poniendo nuestros corazones, agradeciéndote, Señor, por todas las cosas que has sembrado durante esta semana en nuestros corazones, referente a la carne, al mundo, al diablo, y de cómo debemos, Señor, agradarte. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, Señor. Te pedimos que esta palabra nos hable a todos, Señor, que todos los hermanos que están conectados puedan recibir, Señor, lo que tú tienes para ellos y que podamos reconfortarnos en tu palabra, Señor, y en tu perdón. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias y te pedimos que siembres esta palabra en nuestros corazones y que produzca fruto. Te pido, Señor, que llegue tu Espíritu Santo, opere en la vida mía y en la de mis hermanos también, Señor, eh, de tal manera que produzcamos mucho fruto, porque tu palabra nunca, nunca vuelve vacía. En el nombre de Jesús, amén. La culpa, hermanos, requiere perdón, y el perdón verdadero solo puede venir de Dios. La Biblia enseña que los que confían en Cristo para la salvación tienen la seguridad real de que la culpa de su pecado ya no existe y que el perdón de Dios les ha sido concedido de una forma gratuita. En la última lección vimos la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el papel de Satanás en la vida del cristiano y vimos a Satanás como el tercero de los tres obstáculos para el crecimiento del cristiano. También aprendimos que hay muchas personas que no toman a Satanás muy en serio en estos tiempos, mientras que otros le dan una importancia excesiva hasta caer en el tema de que todo lo que les pasa es el diablo. También se mencionó en la última clase que uno de los papeles más tremendos de Satanás en la vida del cristiano era el trabajo de acusarnos, de la acusación. Vimos que el enemigo nos tienta, pero también nos acusa. La acusación es esa situación por la cual Satanás atormenta la conciencia del creyente. El problema de la culpa, hermanos, no resuelta puede afectar toda la vida de una persona e incluso molestar su personalidad. En nuestra cultura moderna, la psicología popular ha intentado resolver este dilema, pero es intrínsecamente incapaz de hacerlo. La culpa requiere perdón y el perdón verdadero solo puede venir de Dios. John Owen dijo, las almas pobres tienden a pensar que todas las personas que, según lo que han leído o escuchado, fueron al cielo
Llegaron allí porque eran muy buenas y santas. Sin embargo, ninguna de ellas, ninguno de los que ahora está en el cielo, con la sola excepción de Jesucristo, ha llegado allí por un camino distinto al del perdón de los pecados. La psicología secular ha descubierto que hay un nervio sensible que está clamando por atención en la humanidad contemporánea, que tiene que ver con lo que llamamos autoimagen. No es casual que estos libros y profesores que enfatizan una buena imagen de sí mismos y así por el estilo tengan tantísimo éxito. Es porque somos gente llena de culpa y a menudo le digo y pienso a las personas que no son cristianas, les pregunto, ¿cómo hacen ustedes con la culpa? Sé que es una pregunta compleja, pero todos tenemos culpa. Todavía no he encontrado gente que diga, no tengo culpa. Todos tienen algún tipo de culpa. ¿Qué hacen con su culpa? Y esas personas se identifican con eso. Incluso aquellos que no son cristianos ni particularmente religiosos. Los psiquiatras dicen que el problema número uno con el que tienen que lidiar en su práctica médica es el problema de la culpa no resuelta. Y han descubierto que el problema de la culpa no resuelta no es algo que afecte a una persona durante un día o durante una semana o durante un año, sino que puede moldear y dar forma e inhibir a la personalidad durante toda la vida. Así que vamos a ver en el corazón del mensaje bíblico de una forma muy práctica que tenemos el anuncio del perdón. Porque el corazón de nuestra lucha por la santificación, que es lo que ya hemos visto, está el hecho de que mientras tratamos de ser obedientes, mientras tratamos de agradar a Dios, mientras tratamos de crecer en nuestra experiencia cristiana, al mismo tiempo estamos siendo agobiados y cargados con toda la carga de la culpa que ha añadido nuestra experiencia. Todos los días, de cierta forma, agregamos algo a esa carga, porque no hay un día en que nosotros no pequemos. No podemos. Entonces, todos los días tenemos que lidiar, hermanos y hermanas, con el problema de la culpa. Ahora, sabemos que por psiquiatría y psicología que la culpa es una de las fuerzas más poderosas que hay para paralizar el espíritu humano. El miedo puede paralizarnos. La gente dice, estoy pasmada de miedo, estoy paralizada de miedo. Pero también la culpa puede hacer que una persona esté prácticamente bloqueada e inmóvil. Ahora, si has caído en la tentación, si has pecado, si hemos pecado, obviamente el enemigo va a tratar de acusarnos y destruirnos. Pero al mismo tiempo, él podría paralizarnos por nuestra culpa, de tal manera que vuelve al cuerpo de Dios totalmente inactivo. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Nosotros para Dios somos muy importantes, pero no para el enemigo. El enemigo solo nos quiere destruir porque quiere paralizar la obra de Cristo. Pero usted y yo en realidad somos importantes para Dios, no para Él. Él solo quiere que no hagamos lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado a hacer. Él solo quiere paralizarnos. Paralizarnos de tal manera que nuestra influencia en este mundo sea igual a cero. A través de la acusación, Satanás atormenta y paraliza la conciencia del creyente. Vamos a ver lo que hablamos anteriormente de acuerdo a la palabra de Dios en Zacarías 3, versículos del 1 al 7.
Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecho para acusarlo. El escenario es este, hermanos. Aquí está el que ha sido elegido y llamado por Dios para el ministerio. Es un ministro. Y este ministro está en pie en presencia de un ángel. Ahora, uno pensaría hasta ahora que esa imagen, esa escena, es una escena muy positiva e inspiradora, pero justo a su lado, al otro lado de aquel donde el ángel está el ángel malvado, el ángel malicioso, quien estaba parado ahí acusándolo. Vamos a ver de qué lo acusa. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. ¿Ves lo que está pasando aquí? El sacerdote aparece en la presencia de Dios y su ropa está sucia. La ropa de Josué está sucia. Eso indica que hay una mancha o algo que está quitándole la pureza de su cargo y de su misión. Eso es lo que Satanás ve y en lo que se enfoca. ¿Y qué es básicamente lo que está haciendo? Le está diciendo al ángel, le está diciendo a Dios: mira a este hombre, él no está en condiciones de ser un ministro en tu presencia. Su ropa está sucia. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, hemos sentido la sensación, esa fea sensación de que no estamos vestidos acorde para la ocasión en donde estamos, X, Y o Z, y nos sentimos súper incómodos? No hablo de que las ropas estén sucias, hablo solo de no estar vestidos acorde. Imagínese, imagínese lo que pudo haber sentido Josué al, al ver que su ropa estaba sucia delante de la presencia de Dios. Imagínate un sacerdote siendo conducido a la presencia de Dios, recordando que la ropa de los sacerdotes fueron ordenadas y decretadas por prescripción del Dios mismo, una prescripción detallada. En el Antiguo Testamento decía cómo los sacerdotes deben vestir. Ahora imagínate lo que es estar como sumo sacerdote, que debes ministrar en la presencia del Señor y que tu ropa esté sucia. Las ropas de los sacerdotes, hermanos, fueron diseñadas con belleza y gloria para que Dios fuera honrado por la magnificencia de las ropas de los mismos. Y aquí el sumo sacerdote viene a la presencia de Dios con suciedad y en todas sus ropas. Y Satanás reacciona a eso. ¿Qué estás haciendo aquí? No perteneces aquí. Este no es un lugar para gente sucia. Esta es la presencia de Dios. Y en medio de la acusación, Dios abre su santa boca y habla y dice: Satanás, cállate, cierra la boca. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como la parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás: que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Hermano, piense en lo maravilloso de este pasaje. Así como Josué es rescatado del fuego, así usted y yo somos tizones rescatados del fuego. Nosotros, hermano, Dios nos tomó cuando estábamos sucios, cuando estábamos llenos de hollín, cuando estábamos llenos de carbón. Él nos tomó del fuego, igual que a Josué.
Es la misma situación. Cuando Dios nos redime, cuando Dios nos rescata y nos saca de las llamas, Él ensucia sus manos, hermano. Cuando Él nos rescata, somos tizones arrebatados del fuego. Esto significa que estábamos cubiertos de carbón, éramos un desastre sucio. Dios no espera que una persona sea pura e intachable antes de que Él lo redima. Ese es el Evangelio, ¿cierto? Que mientras estamos sucios, se nos da la vestimenta de la justicia de Cristo para ser recibidos en una relación con Dios. Así que todo cristiano es un tizón arrebatado del fuego, lo que significa que cada uno de nosotros tiene ropas sucias, hay suciedad en nuestras vidas, hay suciedad en las vidas de todos los cristianos. No queremos estar dando vueltas y desfilar toda esa basura frente a todos los demás en el mundo. De hecho, hacemos todo lo que está en nuestras manos para ocultarlo. Pero hay dos personas, hermanos, que conocen toda nuestra basura y nuestras ropas manchadas y nuestros trapos sucios. Todo lo que está en nuestros armarios sucios. Por un lado está Dios y por el otro está Satanás. Satanás es un ropavejero. Él hurga, hermanos, él busca en todos los armarios de nuestro corazón para sacarnos siempre a relucir las cosas que hacemos mal delante de Dios. Le encanta, hermano, abrir el armario y removerlo todo y luego venir delante de Dios y decirle, mira esa ropa sucia. El Señor te reprenda, Satanás. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Ahora Josué estaba vestido con ropas sucias y se paró ante el ángel y éste respondió y dijo a los que estaban delante de él diciendo, quitadle las ropas sucias. Y él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Después le dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala y el ángel del Señor estaba allí. ¿Se da cuenta lo que está pasando, hermano? Es que cuando Dios redime a ese hombre del fuego, saca ese tizón del fuego, la persona todavía tiene ropas sucias, pero Dios no se detiene. Dios pasa por el proceso de reemplazar esas ropas sucias por prendas limpias. Él promete hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Él pone un nuevo turbante en nuestra cabeza, una nueva vestimenta en nuestro cuerpo que está libre de todas esas, que esté libre de todas esas imperfecciones y nos da nuevos comienzos, nos da nuevas oportunidades y nueva vida. Dios, hermanos, nos salva cuando estamos sucios. Dios reemplaza las ropas sucias con ropas limpias y quita toda nuestra iniquidad. Pero mientras estemos vivos, hermano, y estemos en la presencia de Dios diariamente, tenemos que escuchar a ese enemigo que constantemente nos recuerda nuestros pecados para acusarnos, tratar de quitarnos la paz y nuestra comunión. Hay algunas personas, hermanos, que tienen la posición de decir que nunca podemos estar realmente seguros si tenemos la redención. Una de las doctrinas más importantes que un cristiano puede aprender y aprenderlo temprano y su caminar con Cristo es la doctrina de la seguridad de nuestra salvación. Necesitamos saber si vivimos en un estado de gracia o no. Es un estado de gracia. Porque si no lo sabemos, somos totalmente vulnerables a la parálisis producto de la acusación de Satanás.
Recuerda que Josué estaba escuchando esta conversación. Josué estaba allí con sus ropas sucias y él oye la acusación de Satanás. Satanás le dice, él está sucio. ¿Qué crees que le habría pasado si hubiera sido la única voz que escuchara? Pero gracias a Dios, Dios habló y dijo, cierra ahora la boca, Satanás. Este es un tizón arrebatado del fuego. Los cristianos necesitamos tener seguridad de nuestra salvación. Nuestra salvación la recibimos una sola vez. Nuestro fue una obra perfecta, un sacrificio hecho una sola vez. Y Él ha prometido, hermanos, que los que estamos con Él, nadie los puede arrebatar de su mano. Somos de Él, le pertenecemos. La Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los primeros frutos, hermano, de la justificación, como acabamos de leer en lo que decía el apóstol Pablo, es esto, que justificados nosotros tenemos paz con Dios, tenemos acceso a su presencia. La persona con una conciencia atribulada, la persona que está bajo el peso de esta acusación no tiene paz. Las personas que están en paz con Dios, que saben dónde están, que saben que son redimidas, tienen una libertad que les permite vivir su vida cristiana de tal manera que los convierte en personas de poder en el mundo. Pero la persona que no está segura, la persona que tambarea paralizada entre dos opiniones, movida de aquí para allá por cada viento de doctrina, esa persona es una discapacitada en su peregrinación espiritual. Es por eso que es de vital importancia que definas en el grupo, en tu vida, en qué grupo vas a estar, en el de las personas que sienten paz o en el de las personas que van a estar discapacitadas dentro de su vida cristiana. Debemos reprender toda parálisis. Debemos reprender, hermano, todo tambaleo que tengamos, toda inseguridad y entender que debemos estar seguros de nuestra salvación. Ya Cristo la pagó por nosotros para poder tener paz con Él y recibir eh, esa seguridad que necesitamos para que el enemigo no nos golpee con sus acusaciones. El nombre de Satanás, hermano, es el acusador. Satanás nos acusa de cosas que no hemos hecho, sí. A veces nos difama, a veces nos calumnia, a veces nos acusa de cosas que no hemos hecho. O en el caso, como en el caso de Josué, que su ropa estaba sucia, a veces nos acusa de cosas que sí hemos hecho. Pero de que nos va a acusar con todo lo que él tiene. Por el otro lado tenemos al Espíritu Santo, al Consolador. Uno de los ministerios del Espíritu Santo en la vida de todos los creyentes y en la santificación es convencernos de pecado. Si pecamos y no nos sentimos culpables al respecto, no debemos alegrarnos, porque eso es como tener una enfermedad grave y no sentir ningún dolor. Podemos pensar que es un beneficio, pero a la larga es muy destructivo. Sentir culpa es algo saludable si es que realmente somos culpables. Y si no sentimos culpa, entonces el Espíritu viene y nos convence de pecado para que podamos apartarnos de él. Pero hermanos, ¿cuál será la diferencia entre la convicción del Espíritu Santo de pecado y la acusación de Satanás? Supongamos que pecamos y tratamos de no lidiar con eso. Satanás viene y dice, lo hiciste, sabemos que lo hiciste, ¿qué clase de persona eres que harías algo así? El Espíritu Santo y viene y me inquieta con lo mismo. ¿Cómo puedes notar la diferencia? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo en la convicción del pecado? Cuando el Espíritu viene a convencerte de pecado,
Si es que has recibido convicción de pecado, sabes que aunque es doloroso que nos hagan conscientes del pecado que estamos cometiendo, aún así hay algo muy dulce en ello. De cierta forma, cuando el Espíritu Santo nos confronta con nuestro pecado, al mismo tiempo que nos dice que somos culpables, Él nos está asegurando que somos perdonados al volvernos a Él. Él viene a nosotros, no como alguien que intenta destruirnos. Pero la acusación de Satanás no está diseñada para redimirnos, sino para destruirnos. En eso hay una completa diferencia. Eso sabe cómo es, hermano. Es como la diferencia entre la persona que se le arrima a usted y le dice, ¿sabes? Quiero decirte esto en el amor del Señor. Y usted está que siente el sable, el filo, el metal del cuchillo donde lo está apuñaleando por detrás. Y porque en realidad no le está diciendo nada con amor. Y ahí deberías decir, fuera de aquí, Satanás. Y la persona que realmente te dice que está de tu lado y que te va a acuerpar en el problema que estás teniendo. El Espíritu siempre te dice que está de tu lado cuando Él te convence por tu pecado. Esa es la respuesta a las acusaciones debilitantes de Satanás. Hermanos, Satanás nos atacará cuando realmente somos culpables. Tenemos que entender que sí existe una culpa verdadera. Y el único remedio para una culpa verdadera es el verdadero perdón. Esta estudiante de la universidad se acercó a su profesor y estaba muy inquieta. Ella era cristiana y le dijo, tengo que hablar con usted. Y el profesor le dijo, ¿qué pasa? Ella le dijo, bueno, estoy comprometida para casarme y mi prometido y yo hemos estado involucrados sexualmente y me he sentido terriblemente culpable. Así que fui a ver al capellán de la universidad y le hablé de mi problema y el capellán me dijo, el problema contigo es que tienes una conciencia muy sensible y te has convertido en víctima de un tabú victoriano, de una ética puritana de tu sociedad. Solo tienes que entender que las cosas han cambiado. No estás llevando una vida promiscua, estás involucrada sexualmente con alguien con quien estás comprometida y te vas a casar y este es el siglo XX. Esta es la ética sexual de nuestros tiempos y tienes que entender que para ser libre de esta culpa que te paraliza, tienes que entender que no eres culpable de nada. La chica miró a su profesor y le dijo, sin embargo, con todo lo que me dijo el capellán, aún me siento culpable. Esta apertura de la estudiante universitaria nos da para hablar acerca del gran misterio de la culpa. Aquí está la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo. Era la diferencia entre la culpa y los sentimientos de culpa. La culpa se define legal y teológicamente como una transgresión de la ley de Dios. Si una persona cruza esa línea y viola la ley de Dios, es culpable a la vista de la justicia de Dios. Esta es la culpa objetiva, la transgresión de la ley de Dios. Ahora, esa persona, cuando viola la ley de Dios, puede sentirse terrible al respecto o puede no sentir nada. Como se siente no tiene nada que ver con la realidad o la no realidad de la culpa verdadera. ¿Te das cuenta de eso? La culpa subjetiva es cómo nos sentimos. No está necesariamente relacionada con la culpa objetiva. Y racionalizar la culpa no va a aliviar la culpa que ya existe. La culpa verdadera, hermanos, necesita perdón verdadero, lo que requiere confesión y arrepentimientos verdaderos.
El perdón es algo que Dios hace y cuando lo hace es una realidad objetiva. No depende de mis sentimientos, que es lo que Satanás hace. Satanás se va a querer concentrar en nuestros sentimientos. Él trata de hacernos cristianos sensibles, de modo que solo estemos tan seguros de nuestro perdón dependiendo de cómo nos sentimos en un determinado momento. Pero la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Viene de escuchar la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios. Es por leer, por hacer mías las promesas de Dios y abrazarlas, que llegamos a ser libres y podemos leer con el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Entendemos, hermanos, que Cristo es nuestra justicia y la única manera en la que vamos a agradarle es viviendo diariamente dependiendo de su gracia, sin temas pendientes, confesando nuestros pecados a medida que vivimos, pero no paralizándonos por la culpa en que vamos a incurrir en el camino, sino confesándola, siendo limpios de ella y avanzando en el alto llamamiento que es en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos las siguientes reflexiones, preguntas de reflexión. ¿Hay algún pecado del que necesites arrepentirte y que debas confesar ante Dios? Todos tenemos alguno, hermanos, acá. Así que pongámonos a cuentas con el Señor. ¿Tenemos la seguridad de la salvación? Sí, somos de Él. Ya Él pagó por nosotros. En medio de cualquier descalificación que te quieran hacer, recuerda que Dios te ve a través del espejo de la sangre del Señor Jesucristo y eres limpio y justificado, y yo soy limpio y justificado y tenemos acceso al Padre, tenemos paz para con Dios. Y también recuerda, hermano, que el enemigo tiene sus días contados. Así que vamos luchando y con la seguridad de nuestra salvación. Dios te exige perdonar a aquellas personas que te hayan ofendido en el pasado, sean reales o imaginarias. Dios exige que las perdones tal como Él te perdonó. Amén. Si puedo perdonar es porque sé que he sido perdonado. Les quiero leer un momentito una nota de, de un, eh, de un teólogo. Este teólogo se llama Thomas Watson. Dice, no necesitamos escalar al cielo para ver si nuestros pecados han sido perdonados. Miremos al interior de nuestros propios corazones y veamos si podemos perdonar a los demás. Si podemos, no tenemos que dudar de que Dios nos ha perdonado. Hay que perdonar, hermanos, como Él nos perdonó. La vida cristiana no empieza, hermano, y termina con la justificación. Debemos seguir progresando en la santificación, anhelando todo el tiempo la glorificación final, cuando los remanentes de la carne pecaminosa serán mortificados completa y definitivamente. Como dice el credo apostólico, anhelamos y creemos en la resurrección del cuerpo y en la vida eterna. Antes de orar, hermano, por eh, haber terminado esta sección o esta enseñanza de esta semana de ayuno, quiero leer para ustedes un pasaje del libro de Max Lucado, de uno de los libros de Max Lucado, de su libro Cuando él susurra tu nombre. Leo esta porción. Todo está en silencio, es temprano, mi café está caliente, el cielo aún está negro, el mundo sigue durmiendo, el día se aproxima. En pocos momentos llegará el día, se acercará rugiendo por la vía al levantarse el sol.
La quietud de la madrugada se tornará en el ruido del día. La calma de la soledad se reemplazará por el golpeteo rítmico del paso de la raza humana. El refugio de la temprana mañana lo invadirá las decisiones que deban tomarse y las obligaciones que deban cumplirse. Durante las próximas 12 horas quedaré expuesto por las exigencias del día. Ahora es el momento en que debo tomar una decisión. Por causa del Calvario, tengo la libertad de decidir. Así que decido. Elijo el amor. Ninguna ocasión justifica el odio. Ninguna justicia autoriza la amargura. Elijo el amor. Hoy amaré a Dios y lo que Dios ama. Elijo el gozo. Invitaré a mi Dios para ser el Dios de la circunstancia. Rehusaré la tentación de ser cínico, la herramienta del pensador perezoso. Rehusaré considerar a las personas como menos que seres humanos creados por Dios. Rehusaré ver en los problemas algo menos que una oportunidad de ver a Dios. Elijo la paz. Viviré habiendo sido perdonado. Perdonaré para que pueda vivir. Elijo la paciencia. Pasaré por alto los inconvenientes del mundo. En lugar de maldecir al que ocupa el sitio que me corresponde, lo invitaré para que así lo haga. En lugar de quejarme porque la espera es demasiado larga, agradeceré a Dios por un momento para orar. En lugar de cerrar mi puño ante nuevas tareas asignadas, las encararé con gozo y valor. Elijo la amabilidad. Seré amable con los pobres, pues están solos, amable con los ricos, pues tienen temor, y amable con los malvados, pues de tal manera me ha tratado Dios. Elijo la bondad. Prefiero estar sin $1 antes que aceptar uno de manera deshonesta. Prefiero ser ignorado antes que jactarme. Prefiero confesar antes de acusar. Elijo la bondad. Elijo la fidelidad. Hoy guardaré mis promesas. Mis acreedores no se lamentarán de su confianza. Mis asociados no cuestionarán mi palabra. Mi esposa no cuestionará mi amor. Y mis hijos nunca tendrán temor de que su padre no regrese a casa. Elijo la mansedumbre. Nada se gana por la fuerza. Elijo ser manso. Si levanto mi voz, que solo sea en alabanza. Si cierro mi puño, que solo sea en oración. Si hago exigencias, que solo sean a mí mismo. Elijo el dominio propio. Soy un ser espiritual. Luego de que haya muerto este cuerpo, mi espíritu remontará vuelo. Me niego a permitir que lo que se va a podrir gobierne lo eterno. Elijo el dominio propio. Solo me emborracharé de gozo, solo me apasionará mi fe, solo Dios ejerce la influencia sobre mí, solo Cristo me enseñará. Elijo el dominio propio, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. A estos encomiendo mi vida. Si tengo éxito, daré gracias. Si fallo, buscaré su gracia. Y luego, cuando este día haya acabado, pondré mi cabeza sobre mi almohada y descansaré. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en esta preciosa noche por todos los beneficios recibidos, Señor, de tu mano a través de tu palabra. Capacítanos, Señor, para seguir adelante. Bendigo a mis hermanos y hermanas, Señor, y deseo, Señor, que esta palabra, Señor, haga rema en sus corazones, que produzca fruto, porque dice que tu palabra no vuelve vacía. Señor, que podamos identificar aquellas oportunidades, Señor, en que el enemigo trata de acusarnos, Señor, y sepamos defendernos, sepamos, Señor, venir a tu gracia, sepamos pedirte perdón y recibir de tu Espíritu Santo, Señor, esa convicción de pecado y no la acusación del enemigo. Lávanos en tu sangre, oh Salvador. Líbranos de toda maldad, Señor, y en el nombre de Jesús, permite que encaremos esta vida cristiana teniendo la seguridad de que somos salvos y de que somos, Señor, un diamante en bruto que tú estás dándole forma, Señor, con cincel de amor. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, el que lava nuestros corazones y nos ayuda. Te necesitamos, Señor, y te pertenecemos. Bendice a cada uno de mis hermanos y te doy muchas gracias por la oportunidad. Amén y amén.